Shalom Javerim, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Eterno como siempre por todas sus buenas misericordias y porque una semana más nos permite estar reunidos en torno al comentario de la parashá. Esta semana una parashá muy interesante con varios temas y como siempre temas que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestra forma de ser, con lo que nosotros, ¿cierto?, pensamos, con lo que nosotros sentimos. Entonces, en ese sentido, esta parashá viene a traer luz, ¿cierto?, respecto de lo que el santo bendito quiere de nosotros. La parashá de esta semana se llama Shlach Lecha, es la parashá 37 y se encuentra en el Sefer Bemidbar, en el libro de Números. Va del capítulo 13, verso 1, al capítulo 15, verso 41. Y a pesar de que trae varias historias bien interesantes, ¿cierto? Es casi inevitable no tocar o no pasar por el tema de los 12 espías que suben a inspeccionar la tierra y que, ¿cierto?, posteriormente dan un informe correcto. El informe fue correcto, las conclusiones fueron incorrectas. Entonces, esta para allá, que corresponde al día 4 de junio del 2021, 25 de Sivan del año 5781 del calendario hebreo, segundo año de la pandemia, dice así: וידבר אדוני אל משה לאמור שלח לך אנשים ויתורו את הארץ כנען אשר אנוכי נותן לבני Israel. Dice, y el Eterno habló con Moisés y le dijo: envía para ti hombres, a fin de que exploren la tierra de Canaán, la cual yo entrego a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y esta para allá, al igual que todo este pasaje, perdón, es un pasaje que nos conecta con mucha espiritualidad, pero una espiritualidad, cierto, desde el punto de vista de Dios, y hace un paralelo en realidad con nuestra espiritualidad. Esta para allá me parece tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque esta para allá, ¿cierto?, ahonda en el tema de lo que es la realidad versus mi percepción, cómo yo veo las cosas, cómo yo percibo las cosas, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos la historia de los 12 espías. El pueblo quiso, ¿cierto?, inspeccionar, investigar cómo era la tierra, si era buena o no lo era, si eran ciudades grandes, amuralladas, si había mucha gente o poca, si habían árboles o no los había. Entonces, Moshe envía, ¿cierto?, uno de cada tribu, 12 espías, suben a la tierra, están 40 días inspeccionando la tierra, y después de los 40 días ellos elaboran un informe. Y eso hace, cierto, que después que ellos mencionan en ese informe todas las bondades, cierto, que tenía esta tierra, que el Eterno había
prometido a los hijos de Israel, después ellos dan una opinión, cosa que nadie les había preguntado en realidad. Ellos se tenían que limitar, ¿cierto?, a dar un informe. Esta para allá habla mucho sobre lo que es un testigo fiel, ¿cierto? Alguien que verifica algo, que experimenta algo, que ve o que oye algo, pero que da un informe lo más apegado a la realidad, lo más pegado, ¿cierto? Apegado, en realidad, a la verdad. Entonces, un poco habla de esto y desde ese punto de vista yo quisiera centrar este pequeño comentario. Después que ellos dan el informe, ellos, ¿cierto?, dan una opinión, que como les digo, nadie les había pedido, en realidad. Entonces ellos dicen, nosotros nunca podremos conquistar esa tierra. Nosotros nunca podremos conquistar eso. Esa sola frase, ¿cierto?, los hace merecedores de la más reprimenda, desde mi punto de vista, y los hace merecedores de la más enérgica reprimenda por parte del Eterno. ¿Por qué? Porque si nos fijamos cómo empieza la narrativa, dice, ¿cierto?, lo que recién nosotros leímos, y voy a repetir, Vaidaber Adonai el Moshe, Lemor, habló el Eterno Moisés. Y no me quiero centrar en la orden, sino porque la orden sería, la orden en este caso sería Shlach Lecha, envía para ti, ¿cierto? Envía por cuenta tuya, Anashim, Veyaturu et Eretz Kenan. Envía por medio tuyo hombres que inspeccionen la tierra de Canaán. Pero ¿qué me parece a mí interesante? Dice, Asher Anoji noten lebnei Israel, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa sola frase, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, nos debiera a nosotros bastar, ¿cierto? Eso nos bastaría, como decimos, como cantamos en nuestra bonita festividad de Pesaj, de Ayeinu, eso nos habría bastado. Esa sola frase, ayer Ani noten lebnei Israel, la que yo les doy a los hijos de Israel, esa sola frase, ¿cierto?, debió haber disipado toda duda, toda murmuración, porque aquí tenemos también una tremenda murmuración en esta parashá, y sus consecuentes castigos por parte del Eterno. Cuando nosotros consideramos en realidad que hay cosas que Dios ha dispuesto, y el Bri Hadashah dice, de antemano, a los que antes conoció, ¿verdad? Entrar a juzgar eso que Dios hizo, lo que Dios ha planeado, lo que ha planificado, lo que ha pensado desde su gloriosa eternidad para con nosotros, a mí me da la impresión, ¿cierto?, que eso ya es eso sería ya imperdonable, porque vendría a ser como juzgar a Dios, es decir, juzgar al juez justo de toda la tierra, cosa que es, la verdad es que impensable. Es una cosa así, no merece, ¿cierto?, ni mayor análisis en realidad. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros ponemos nuestra percepción de las cosas por sobre la realidad de las cosas de Dios. Ayer tenía un shiur, una clase con unos hermanos y hablábamos de esto, de lo que es la realidad de Dios. ¿Cómo Dios es tan distinto a nosotros? ¿Cómo Dios es tan distinto a nosotros? La Escritura nos dice, ¿cierto?, porque mis caminos no son vuestros caminos, y me parece importante esta palabrita, ¿cierto?, los caminos del Eterno, porque lo voy a ligar con un comentario de Yohanan 16:13, que habla un poco de esto. El Eterno dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
Esta es una materia que a mí me ha sido reiterada. Es una inquietud que tengo en forma reiterada y me martillea y me repite esto de el peligro de creer que Dios piensa exactamente igual a mí. Cuando Él deja claro en la Escritura que Él no piensa como nosotros, ¿verdad? El explicar por qué sería innecesario, ¿verdad? Esto es una perogrullada, una cosa obvia. Porque Él es Dios y nosotros somos hombres, porque Él tiene una visión panorámica extraordinaria, como un ser bendito y glorioso que todo lo sabe y que todo lo controla y que todo lo maneja. No hay un detalle de nada. Nuestro glorioso Mashiach nos dijo, no se va un pajarillo por tierra si vuestro Padre Celestial no lo quiere. Bendito sea su nombre. No se va un pájaro por tierra. Dentro de lo que yo les he comentado en otras oportunidades, tengo aquí un huerto pequeño, qué sé yo, y todo eso, con árboles, y estuve cortando un árbol y encontré un nido, y en ese nido había un ave muerta. Y me quedé pensando en eso, quedé, ¿cierto?, con esta ave mirándola ahí, observándola, y se me vino ese pensamiento, pensar que esta ave murió porque el Eterno así lo dispuso, desde su sabia decisión, desde la eternidad, cómo Él mantiene los equilibrios en sus mundos. Él es el Dios de los mundos, de sus mundos, porque le pertenecen. Entonces, y Él, ¿cierto?, tiene una idea exacta, exacta, exhaustiva, detallada, no obstante también general, de lo que es la realidad, que, como lo acabo de decir, es muy, muy distante y está muy, muy lejos de lo que yo creo que es la realidad, que en el fondo no lo es, no es una realidad, sino que es mi percepción, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Por eso es importante en la escritura, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la ley de los testigos, ¿por qué es importante, cierto, que todo hecho conste delante de dos o más, incluso dos o más? No sirve un testigo, ni para condenar, ni para juzgar, nada. No, un testigo no es. Dos o más. Porque hay que confrontar percepciones. Lo que diga uno, lo que diga otro. Por ejemplo, cuando vamos a celebrar el día de Rosh Hashanah, ¿cierto?, se necesitan dos o más y generalmente son más de dos. Y nos cuenta la Mishnah, ¿cierto? Se hacía pasar a uno por un lado, a una sala del Beit HaMikdash, del Templo Santo. Uno entraba por un lado, otro entraba por otro lado, para que no se pusieran de acuerdo, y se confrontaban las percepciones, ¿cierto?, las versiones de cada uno. Y ahí los rabinos, ¿cierto?, guiados por Shekinah, ellos juzgaban, ya, esto está correcto o esto no lo es. Entonces esta para allá pone de relieve, ¿cierto?, estas dos ideas que viven contrapuestas y que, como viven contrapuestas, explican en cierta forma o en gran forma, o dictaminan en gran forma, mejor dicho, mi éxito o mi fracaso en las cosas espirituales. Y no solo en las espirituales, yo hablo de las cosas espirituales, pero de las cosas espirituales vienen, ¿cierto?, todas las cosas materiales, el reino de los cielos primero, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, Dios es el que conoce en forma general y en el detalle, en forma instantánea, ¿cierto?, en forma instantánea, la realidad, y esa realidad choca con mi percepción. Por ejemplo, ¿estamos seguros, tú estás seguro, que Dios es como tú crees que es? ¿Estás seguro? ¿Dios es como tú piensas que es? Ya la semana pasada compartí, ¿cierto?, el pasaje de- del libro de los Salmos en el Salmo 50, cuando el Eterno habla y dice, y tú te pensabas que yo era como tú. Yo no soy como tú. Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Nos recalca con una claridad gloriosa, porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme.
Por eso el pasaje, a mí, este pasaje comienza desde el fin, para mi gusto, ¿cierto? Si yo tuviera que dar una, si yo tuviera que dar una opinión, este pasaje comienza con el, el final. Es Eretz Canaán, la tierra de Canaán, Asher Anoji o Ani, Noten Lebene Israel, la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Me gusta cuando habla así, la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. O Eretz Asher Nishva la Aboteigen, la tierra que juré a vuestros padres. Juré a vuestros padres. El libro de Hebreos nos dice que no siendo necesario por parte de Dios, ¿cierto? Él dice, interpuso juramento respecto de las promesas para nosotros, solo para darnos garantía, para garantizar nuestra tranquilidad, no la de Él, la nuestra. Él no tendría por qué jurarlo. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios que mienta. No es un Dios que se arrepienta o que se retracte. Cuando yo digo se arrepienta, a pesar de que la Escritura dice se arrepintió Dios, se entiende que Él, nos referimos a cuando Él, a que Él se pueda retractar de algo que Él prometió. Eso es imposible. Eso es imposible. La Escritura dice que en tanto existan el cielo, el cielo, el sol, las estrellas, la luna y todo eso en el firmamento, en el cielo, dice, Israel seguirá siendo pueblo delante de mí. Y eso es para dar, ¿cierto?, una idea de cómo es el Eterno, cómo es su realidad. ¿Cómo es la realidad del Eterno comparada con la percepción mía? Si Él dijo que algo me lo iba a dar, ¿por qué no habría de cumplir? ¿Por qué no habría de cumplirlo? ¿Qué cosa lo impediría? Si además de ser, ¿cierto?, un Elohim Emet, un Dios verdadero, porque Él es fiel y Él es verdadero, además de eso es todopoderoso. Además de eso tiene el control. Él controla todo. Dijéramos, bueno, es un Dios fiel y verdadero, pero como no tiene todo el control, se comprometió, pero no pudo. No es así. No es así. Por eso a través de todas las páginas de su santa palabra, a través de todas las páginas de la Escritura, a nosotros se nos revela un Dios tan distinto a como somos nosotros, tan distinto a como nosotros nos percibimos, a nosotros, el mundo, a los demás y a Él mismo. Por eso Él se apresura a decir, ¿cierto? Porque yo no soy hombre. Él no es hombre, bendito sea su glorioso nombre. Él no es hombre para mentir. ¿Por qué me mentiría? ¿Por qué me mentiría? ¿Cierto? Eh, se, se supone, ¿verdad?, que cuando alguien miente, cosa que no tenemos que, ¿cierto?, que descartamos de plano, que sea nuestra costumbre, pero cuando alguien miente es porque se comprometió con algo y no pudo zanjarlo, no pudo cumplir, y por no decir la verdad de que no, yo no pude, dije algo pero no pude, él va a buscar otra excusa. Pero no es el caso de nuestro bendito Hashem. Hashem Itborej, el Señor, el bendito, ¿cierto?, es un Dios verdadero. Él es fiel y Él es verdadero. Él dijo y Él lo hará. Me gusta aquella parte de nuestro Sidur, cuando bendecimos, ¿cierto?, aquel que dice y hace. Eso es glorioso. Cuando un día estuve todo el día meditando en eso. Él dice, bendito es aquel que dice y hace, que promete y cumple, bendito sea su nombre. Promete y cumple. Prometió algo. A mí me ha hecho un montón de promesas. Y generalmente yo me olvido de ellas. No estoy pendiente de eso en realidad. He aprendido con los años, porque yo ya estoy viejo, he aprendido con los años a confiar en Él, a confiar en Él. Y a su tiempo, a su tiempo. Algunas han llegado rápido, algunas promesas se han cumplido de forma rápida, otras se han demorado hartos años, pero he aprendido, a, he aprendido a conocer a este Elohim glorioso. Y no dejo de salir de un profundo asombro. Anoche, la clase de anoche, el shiur de anoche, fue glorioso, fue glorioso. Eh,
terminamos, la verdad, que llorando, la verdad, que emocionado, muy tocado por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque es Él el que nos da, ¿cierto? Nos da esta, no podría decir nos da una idea de Dios, sino que Él trata de darnos una idea. Somos a veces, como dice el Talmud, ciegos en medio de nuestra oscuridad, tratando de captar la luz del bendito. Y anoche tratábamos de ver esto, de esta realidad de Dios, cómo Él es tan distinto a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que, qué fue lo que generó la reacción por parte del Kadosh Baruj Hu, del Santo bendito es Él? Esta percepción de los espías. Nosotros no podremos subir a conquistar esa tierra. Y si examinamos bien lo que eso significa, recuerden ustedes que las palabras, hermanos, amados, las palabras generan realidades. Las palabras construyen realidades. Y fíjense en las palabras de estos espías, cuando ellos dicen, no podremos conquistar esa tierra, están diciendo, Dios nos dijo, el Eterno nos dijo que esta tierra sería nuestra, pero eso no es verdad. Eso es lo que están diciendo. Por eso digo yo, cuidado, cuidado con tus palabras, porque ellas son las que construyen realidades. Y Dios se mueve, el Santo Bendito se mueve a través de lo que nosotros decimos. Eso es sabido por todos nosotros. Esa fue la percepción de estos espías, alejadísima de la realidad de Dios. Entonces esta parashá nos confronta a eso. ¿Cómo yo veo las cosas? ¿Cómo yo percibo las cosas? La verdad es que percibirla, o percibir, mejor dicho, o ver las cosas desde la mirada del Eterno es una tremenda ambición por parte, cierto, nuestra. No obstante, nosotros tenemos para nuestra ayuda esta cosita pequeña que es enorme si la sabemos usar y que se llama fe. Porque lo que Dios nos pide, ¿verdad?, es que sobre aquella percepción nuestra que no se ajuste a la realidad de Dios, nosotros pongamos un poquito de fe. Un poquito de fe. Y poniendo ese poquito de fe, que vienen siendo, ¿cierto?, la ayuda para llegar donde Dios quiere que yo llegue, podamos vivir una vida de éxito en todos los planos, y principalmente el plano espiritual. Dice Yohanan 16:13, dice, Berruach Aemet, pero el espíritu de verdad, Bobó, en su venir, ¿cierto? O cuando venga el espíritu de verdad, para traducirlo de forma más dinámica, dice, Yadrich etchem, el Kol Aemet, dice, él os conducirá, y usa la palabra Yadrich, que viene de la palabra Derech, que es camino. Él les encaminará. Él te va a hacer encontrar el camino cuando tú te extravíes, cuando tú pongas ¿cierto?, todo tu corazón en tu percepción, y si esta percepción no cuadra con la realidad de Dios, el Ruach HaKodesh, el bendito Ruach HaKodesh, que el Eterno nos dejó, ¿cierto?, como consolación, Él te va a dirigir, te va a encaminar, va a hacer que no te desvíes de la senda y del camino, sino que te va a volver, ¿cierto?, al centro, hacia donde tú vas. Dice, Él te va a dirigir, Hu yadrijetchem el kol haemet, Kilo idaverme atzmo, porque Él no hablará de sí mismo, Ki im asher ishma idaver, sino todo lo que oiga. Por eso se llama espíritu de verdad, Ruach HaEmet, porque Él habla exactamente lo que oye de nuestro Avinu. Y ya dijimos que nuestro Avinu, nuestro glorioso y bendito Padre, Él es fiel y Él es verdadero. Entonces las palabras del Ruach son fieles y son verdaderas. Dice aquí, Kiloi daverme atzmo, no hablará de sí mismo.
Asher Ishmai Daber, sino lo que oiga de la vino, eso él va a hablar. ¿Se fijan? Entonces es tiempo, amados, es tiempo de que salgamos de nuestra percepción y entremos a esta realidad gloriosa de Dios, de que tratemos de ver las cosas como Dios las ve. Yo sé que esta es una empresa, como dije yo recién, ambiciosa, pero es gloriosa. Es verdad que es ambiciosa y es verdad que es muy complicado, es verdad que es difícil, pero no menos gloriosa, no menos gloriosa. Dejemos que el Ruaj nos dirija. El problema es que poco nos apoyamos en el Ruaj. Ese es otro problema. Pero Él es el que quiere, ¿cierto?, dirigirnos, quiere encaminarnos, volver a encaminarnos. Si es que nos salimos del camino, volvernos al camino recto, verdadero, glorioso, para, para entrar en esta realidad del eterno, de Hashem Itborej, y perdernos en esta realidad. Esto es, entrar en la realidad de Dios y perdernos en ella y nunca más encontrarnos, nunca más volvernos a encontrar a nosotros mismos, porque eso ha sido nefasto para nosotros. Pensemos entonces en nuestras vidas. ¿Cómo tú percibes tu vida? A ver, ¿cómo te percibes en el espejo, ¿cierto?, de tu conciencia? ¿Cómo te ves? ¿Te ves bueno? ¿Te ves malo? ¿Te ves, cierto, victorioso? ¿Te ves derrotado? ¿Tú piensas que no podrás? ¿Tú crees que la tierra que Él te prometió no la podés, no la vas a poder alcanzar? ¿No podrás asirla, tomarla? ¿Cómo te percibes? Porque la Escritura nos dice cómo Dios nos percibe. Y dice, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, bendito sea su nombre. Somos más que vencedores. Y si Dios pudiera todos los días decirnos cómo nos ve, quedaríamos sencillamente asombrados, porque la visión que Él tiene de nosotros es tan distante de la que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Somos tremendamente crueles con nosotros mismos. Es tiempo de salir de ahí, es tiempo de quitarnos, ¿cierto?, esa cáscara y leer la Escritura, dejar que el Ruach HaKodesh nos ministre y entender a través de sus palabras cómo Él nos percibe a nosotros, cómo el Santo Bendito nos percibe a nosotros, cómo en la Escritura, vez tras vez, no se cansa de hacernos, ¿cierto?, esta invitación de salir de mi percepción personal y entrar a su realidad. Hay un versículo que dice, porque yo conozco los pensamientos que tengo de vosotros. ¿Qué crees tú que Dios piensa de ti? Ahí está la percepción tuya. Entramos a hablar con el Santo Bendito con una tremenda culpa, entramos descalificados, auto descalificados, y olvidamos aquellas benditas palabras del libro de Hebreos, que dicen, entren confiadamente al trono de su gracia, entremos confiadamente, el camino ya se abrió, Yeshua nuestro Mashiach abrió de par en par, rasgó el velo de par en par, para inaugurar un camino nuevo, santo, amplio, por donde nosotros transitemos. Y tenemos incluso el Ruach HaKodesh si es que nos desviamos un poco. Yo conozco, dice el Santo Bendito, porque yo conozco los pensamientos que tengo respecto de vosotros. Si Dios tuviese que fijarse en lo que hacemos o no hacemos, en nuestras fuerzas, ¿verdad? Él tendría un pueblo, un pueblo derrotado. Y eso no es lo que Él cree. Eso no es lo que Él cree. Él cree que incluso a pesar de nosotros mismos, de nuestras caídas, de nuestros errores, incluso de nuestros pecados, Él cree que somos un pueblo victorioso. Esa es la realidad de Dios. Y yo quiero creerle a la realidad de Dios y alejarme de mi miope y ciega percepción personal. Es tiempo de creerle a Dios y de oír sus palabras cuando Él nos dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Hijo mío, no te olvides de las palabras de tu Padre.
No deseches los consejos de tu madre. Bendito sea el Señor. Es tiempo de regresar a la realidad de Dios y dejar de lado nuestra ciega percepción. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.